El Congreso de la República incorporó al pacto colectivo de sus trabajadores al menos 9 modificaciones en materia de prestaciones, entre ellas la creación de un bono anual de 4,000 quetzales. El Ministerio de Salud solicitará al Banco Centroamericano de Integración Económica una prórroga de 42 meses para concluir la ejecución de un préstamo de $193.2 millones destinados a 5 hospitales. Insibume y Conred informaron que entre el 22 y el 27 de junio el paso de 2 ondas del este podría intensificar las lluvias en el país, generando condiciones de inestabilidad atmosférica con posible actividad eléctrica, vientos fuertes y riesgo de inundaciones, derrumbes y deslizamientos en varias regiones. Una pareja de esposos fue capturada en Misco y deberá enfrentar a la justicia por la muerte de su hijo de 2 meses. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del pequeño tenía señales de violencia. Estados Unidos suspenderá por 2 meses las sanciones al petróleo iraní y confirmó que ese país volverá a permitir la entrada de inspectores de la ONU como parte de las conversaciones realizadas en Suiza para avanzar en el fin del conflicto. Buenas noches, gracias por estar con nosotros iniciando la semana, nosotros iniciando con las noticias para que usted esté bien informado. Así es que de inmediato vamos a la información. Nuevos bonos, aumento en prestaciones y otros beneficios laborales forman parte del pacto colectivo de los trabajadores del Congreso de la República. Los cambios fueron dados a conocer por el sindicato de ese organismo. Colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 22, el bono del empleado legislativo por 4,000 quetzales. Al menos 9 modificaciones fueron incorporadas al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de los empleados del Congreso de la República. Entre los principales cambios figura la creación de un bono anual de 4,000 quetzales para cada trabajador, según el Sindicato de Trabajadores del Congreso Sintracor. Y esto le significa al Congreso de la República 8 millones. 8 millones. Pero que nos van a dar 4,000 quetzales por ese bono del empleado legislativo. ¿Cuántos años no teníamos nosotros de no recibir un bono, compañeros? También el bono por antigüedad. En el bono de antigüedad se le aumentó 250 a cada uno de los rubros. A cada uno de los años, haga usted su cuenta cuánto es. En el bono vacacional, para este año, en el bono de antigüedad, va a representar más o menos como 3,800,000 quetzales. El bono vacacional también fue modificado y pasó de 600 a 800 quetzales, con una erogación estimada de 1.6 millones de quetzales. En el caso de la ayuda por fallecimiento, el monto aumentó de 2.500 a 8.000 quetzales, como parte de las mejoras incluidas en el nuevo pacto colectivo. Además, se incorporan ajustes en otros beneficios como el bono escolar, el apoyo por nacimiento de hijos y la celebración navideña, los cuales fueron ampliados dentro del acuerdo según el sindicato. En materia administrativa, se eliminó el límite fijo de personas asignadas al jardín infantil del Congreso, por lo que la cantidad de maestras y personal de apoyo podrá variar según la demanda de los niños inscritos. También se amplía de 3 a 10 días el plazo para que los trabajadores respondan procesos administrativos disciplinarios, además de ajustes en el acompañamiento jurídico para el personal sindicalizado. Esos bonos no deberían de darse así nomás, debería haber una evaluación de desempeño para ver quién realmente merece tener una mejor remuneración, pero cuando se da de esa manera es una política prácticamente sin controles, sin medición de resultados, de desempeño, y esa es una práctica, yo te diría, clientelar 100% de la directiva hacia los trabajadores. En conjunto, 3 de las principales prestaciones incluidas en el nuevo pacto colectivo representan una erogación aproximada de 13.4 millones de quetzales, según cifras presentadas por el sindicato, sin incluir otros beneficios adicionales como el bono escolar, apoyos por nacimiento y otros incentivos también modificados. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez.
Vamos a salud. El Ministerio de Salud buscará ampliar en aproximadamente 42 meses el plazo para ejecutar un préstamo de $193.2 millones destinado a 5 hospitales. El incremento en los costos de construcción también obligará al Estado a destinar recursos adicionales para finalizar las obras. El Ministerio de Salud solicitará al Banco Centroamericano de Integración Económica una prórroga de aproximadamente 42 meses para concluir la ejecución del préstamo por $193.200.000, destinado a la construcción y el equipamiento de 5 hospitales públicos, luego de que los proyectos no lograran avanzar dentro del plazo previsto. La petición surge mientras 3 proyectos permanecen en distintas etapas del proceso. En los hospitales de Cobán, Altaverapaz y Mazatenango, Suchitepeques, ya fueron adjudicados los proyectos. El de Jutiapa continúa en evaluación, mientras que Sololá y Chiquimula permanecen en construcción. Los atrasos van desde las evaluaciones que se realizan, ¿verdad? Fueron en su mayoría, en los 3 eventos superaron los 5 oferentes, entonces cada oferta técnica debe ser evaluada muy bien y pues eso conlleva tiempo, lleva mucho recurso, aún cuando se tuvo un comité ejecutivo destinado para cada evento. Fueron 6 eventos que van con 3 y sus supervisiones externas, pero superaron el límite de lo que uno espera, que es 1 mes y medio para poder tener una evaluación técnica que ya tuviera la no objeción del banco. Durante una citación legislativa, diputados cuestionaron que el financiamiento aprobado en 2020 vence este año. Pero todos estos atrasos ahora llevan a que finalmente tienen que pedir una prórroga para poder ejecutar este préstamo. Hay que recordar que este préstamo vence el 31 de diciembre del 2026. Ahora el Ministerio de Salud anda corriendo para ver si logra que el banco le dé una prórroga en el cumplimiento y la ejecución de este préstamo. Habrá que analizar si eso no tiene que venir al Congreso de la República y se puede hacer únicamente entre el Ministerio de Salud y el banco. Entre los proyectos, el hospital de Sololá pasó de una estimación cercana a los 430 millones de quetzales a una oferta superior a los 565 millones. En el caso de Mazatenango, el contrato adjudicado supera los 573 millones de quetzales, mientras que para Jutiapa continúan en análisis 2 ofertas económicas. Respecto al hospital de Chiquimula, el ministerio indicó que los atrasos registrados corresponden al incumplimiento de la empresa contratista, relacionados con el avance físico del proyecto y la disponibilidad de personal. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Pasamos a otra información porque el presidente Bernardo Arévalo participó en Panamá en los actos conmemorativos por el bicentenario del Congreso Anfictiónico. La reunión, impulsada por Simón Bolívar en 1826 para promover la integración de las repúblicas americanas recién independizadas. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la agenda incluyó un diálogo entre jefes de Estado y jefes de delegación. Hasta el momento, el gobierno no ha informado sobre reuniones bilaterales o encuentros específicos sostenidos por el mandatario al margen de las actividades oficiales. La conmemoración, que coincide con la Asamblea General de la OEA, reunió a presidentes, cancilleres y representantes de decenas de países del continente. Por ahora, la información oficial se limita a la participación de gobernante en las actividades programadas dentro del encuentro conmemorativo. Pasamos a un tema muy importante. Aislamiento, bajo rendimiento académico y afectaciones emocionales son algunas de las consecuencias que enfrentan los estudiantes víctimas de violencia escolar. Entre el 2021 y el 2025, el Ministerio de Educación registró 237 denuncias por bullying y acoso sexual. Entre 2021 y 2025, el Ministerio de Educación registró 237 denuncias por acoso sexual y bullying en centros educativos. Los datos obtenidos por solicitud de información revelan que los estudiantes entre 11 y 15 años son quienes más reportes concentran. Solo en 2025 se contabilizaron 97 denuncias, la cifra más alta de los últimos 5 años. De esos casos, 24 fueron por acoso sexual y 73 por bullying. Los registros también dan cuenta de que en varios expedientes los señalados como presuntos agresores eran docentes o directores. Se han identificado ciertos parámetros o ciertas condiciones en estos niños que sufren de cualquier tipo de violencia en este contexto. Muchos de estos aspectos son visualizados por los profesores, por sus amigos, es decir, sus compañeros de la misma clase o bien sus progenitores. Hemos evidenciado
a través del Ministerio de Educación que hay bajo rendimiento en sus calificaciones, que tienden a separarse de los núcleos sociales con los que con regularidad comparten, ya no tienen comunicación con sus padres, ni siquiera con sus mismos compañeros, y esto les afecta grandemente no solamente en el área psicológica, sino también en su desarrollo cotidiano, porque estamos viendo una limitación al aprendizaje, a su derecho a ser libre, a poder convivir en un entorno recreativo seguro para él. Si la agresión es cometida por un docente o trabajador, no es retirado de su puesto, sino hasta que se concluyan las investigaciones. El viceministro de Educación indicó que cuando existen indicios de delito, es el mismo ministerio quien presenta la denuncia ante el Ministerio Público. En realidad es una reubicación. El servidor público, el maestro, vamos a suponer que se trata de un maestro, no pierde su relación laboral en ese momento con el Ministerio de Educación, simplemente es reasignado a una función distinta, que ya no es la docente, sino es previsiblemente una función de naturaleza administrativa. Entonces va a una oficina donde se le asignarán algunas tareas, ¿verdad? En tanto se continúa el proceso de investigación y cuando corresponde, como dije, se presenta la denuncia a las instancias correspondientes. En 2025 fueron actualizados los protocolos de atención, que no habían sido modificados desde 2012. Se crearon los programas Cuida, orientado a la prevención, y ProESBI, encargado de la atención de casos de violencia. Denunciar es clave para detener estos casos. Las personas pueden hacerlo de forma presencial, en línea o a través de los números de teléfono de los entes encargados, como el Ministerio de Educación, PGN o Ministerio Público. También existe la opción de hacerlo de manera anónima, para quienes temen represalias o no quieren exponerse. Reportó Paula Carranza y Juan Diego González. Y pasamos a otro tema muy importante. 145 necropsias practicadas en lo que va del año confirmaron muertes por infarto al miocardio. El Departamento de Guatemala registra la mayor cantidad de casos y especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna. ...145 muertes por infarto al miocardio es el registro del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que registra este tipo de decesos cuando ocurren en la vía pública o por circunstancias que requieren una investigación. El departamento con mayor cantidad de casos es Guatemala, con 62 fallecimientos, que representan el 42.76% del total nacional. Le siguen Izabal con 16 casos, Escuintla con 15, Chiquimula con 11 y Zacapa con 9. Los bomberos municipales de la ciudad reportan haber localizado 31 personas fallecidas presuntamente por esta causa en la vía pública. 29 eran hombres y 2 mujeres. Y solo en lo que va de junio se han documentado 6 casos. Donde hemos atendido 6 casos en lo que va de este mes y las edades comprenden entre 42 años de edad hasta 50, siendo la media 45. Estas personas han sido evaluadas por nuestros paramédicos confirmando nuevamente que carecen de signos vitales sin mostrar alguna señal de violencia. ¿Hombres o mujeres? En su mayoría de casos son hombres. Bomberos voluntarios reportaron un caso más el sábado último en la 12 Avenida y 18 Calle de la Zona 1 capitalina. El INASIF confirmó que el hombre murió a consecuencia de un infarto al miocardio. ¿Por qué la mayoría de víctimas de infartos en vía pública han sido hombres? Pues de que el hombre consulta menos que la mujer. Normalmente la mujer se preocupa más y consulta más el hombre porque su esposa pues lo lleva, ¿verdad? Si son jóvenes, normalmente no están casados y eso es lo que sucede. Pero el hombre tiene que ser un poquito más preocupado por llevarle el sustento a la casa, estar pendiente de otras cosas. El cardiólogo Rodríguez explica cómo prevenir un infarto. Entonces lo ideal es siempre hacerse sus chequeos de presión, colesterol, triglicéridos, azúcar, una vez al año, principalmente si hay antecedentes médicos. Las nuevas guías hablan ya incluso de los 20 años. Imagínate, son personas muy jóvenes para problemas de colesterol y triglicéridos, y para problemas de la presión arterial, por lo menos arriba de los 35 años ya lo empieza uno a pensar, ¿verdad? El cambio de hábitos es importante, sumado a los chequeos médicos. Dejar de fumar, no uso de drogas, evitar bebidas energizantes que no tienen ningún beneficio, al contrario, solo son malas para la salud. El tema de dormir bien,
por lo menos dormir por lo menos 8 horas con un buen descanso Médicos advierten que el dolor u opresión en el pecho, falta de aire, sudoración excesiva o malestar repentino pueden ser señales de alerta. La recomendación es no automedicarse y buscar atención inmediata, ya que en un infarto cada minuto puede hacer la diferencia. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. En otra cosa, a casi un mes de su implementación, el plan Semáforo Seguro ha dejado 17 personas detenidas. Según la Policía Nacional Civil, la presión ejercida por los operativos ha obligado a presuntos delincuentes a desplazarse hacia Escuintla y Chimaltenango para continuar con sus actividades ilícitas. El Plan Semáforo Seguro, una estrategia de seguridad implementada por la Policía Nacional Civil, que consiste en identificación e inspección principalmente de motocicletas, mientras estos se encuentran detenidos, ha dejado al momento la captura de 17 personas. El operativo se realiza en seguimiento a denuncias de robos y asaltos que ocurren principalmente sobre las calzadas San Juan, Roosevelt y Aguilar Batres, así como en otros puntos de la capital. Sin embargo, debido a la constante presencia de agentes en estos sectores, el ente policial informó que los criminales se han movilizado a los departamentos de Escuintla y Chimaltenango para seguir cometiendo estos ilícitos. En estos sectores, de acuerdo a la PNC, ya se han aumentado las acciones de prevención. Bueno, se ha logrado identificar que en algún momento han estado moviéndose al departamento de Escuintla y también al departamento de Chimaltenango, pero también se están implementando distintas acciones de seguridad ciudadana en estos dos lugares, a través del Plan Centinela en el departamento de Escuintla y en este caso, en el departamento de Chimaltenango, con mayor presencia de la Policía Nacional Civil. Tomamos en cuenta que los guatemaltecos fueron denunciando cada punto del lugar donde se estaban dedicando a realizar acciones en contra de la vida o de los bienes de otros ciudadanos, que era Boulevard Liberación, Avenida La Reforma, el sector de Avenida Las Américas, Calzada San Juan, Atanasio Tzul, Mateo Flores, Calzada Roosevelt, y en estos sectores se fueron colocando distintas acciones de operatividad, de prevención, de seguridad ciudadana. Se ha colocado este plan de semáforo seguro, más de 20 personas han sido puestas a disposición de los tribunales correspondientes, se han incautado armas de fuego, se han incautado drogas y otro tipo de situaciones en estas inspecciones, pero también en acciones inmediatas luego de una denuncia ciudadana, ya que hay más presencia de la policía en el lugar. Según las estadísticas de la PNC, del 1 de junio a la fecha, se han identificado a 32.485 personas, es decir, los efectivos policiales destinados para el plan, en promedio revisan 1.476 personas por día. Para el plan se han destinado 6.483 agentes y se ha contado con el apoyo de 133 soldados. Reportó Ángel Oliva. En más de la crónica policial, una pareja de esposos deberá enfrentar a la justicia por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de 2 meses. Según la investigación, el bebé presentaba señales de violencia. Ambos fueron capturados en la zona 4 de Misco. Agentes reportaron la captura de una pareja de esposos señalados por la muerte de su hijo de 2 meses en Misco. Se trata de Bianca, de 21 años, y Edgar, de 30 años. De acuerdo con la investigación, el 18 de septiembre de 2025, la madre del recién nacido, en un intento por salvarle la vida, trasladó al bebé a una sede de cuerpos de socorro. Sin embargo, cuando llegó al lugar, ya había fallecido. En dicha oportunidad no se logró establecer la causa de la muerte. Sin embargo, un informe forense determinó que la víctima presentaba laceraciones, golpes y mordidas en diferentes partes de su cuerpo, lo que refleja que estuvo expuesto a violencia física. La primera en ser capturada fue Bianca en un puesto de seguridad en la colonia Monteverde, en la zona 4 de Misco. Se estableció que era requerida por un juzgado de la capital, señalada de parricidio desde el 16 de junio pasado. Mientras era procesada en el juzgado de Misco, se hizo presente su esposo identificado como Edgar. Al solicitarle sus datos, se estableció que también tenía orden de captura vigente por el mismo delito que su conviviente. Según registros, la Procuraduría General de la Nación anteriormente ya les había retirado a 2 niños debido al maltrato y por exponerlos a pedir dinero en la vía pública. Ahora ambos deberán enfrentar a la justicia y resolver su situación legal. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pasamos a temas de justicia. Un juzgado dejó en libertad a Santiago Binmax, piloto de la motocicleta en la que viajaba Lucrecia Chávez, quien murió en un accidente de tránsito registrado el 17 de junio en la calzada San Juan, en la zona 7 capitalina.
El juzgado de turno de Torre de Tribunales favoreció con la falta de mérito a Santiago Binmax, piloto de la motocicleta en la que se conducía Lucrecia Chávez, quien perdió la vida a consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la calzada San Juan el 17 de junio, luego de que el Ministerio Público solicitara que fuera ligado a proceso penal. Durante la audiencia desarrollada, los fiscales del Ministerio Público le imputaron el delito de homicidio culposo, ya que de acuerdo a las pesquisas preliminares y a la prevención policial, el conductor presuntamente al momento del hecho no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación, por lo que habría incurrido en falta al deber de cuidado. No obstante, en su intervención, la defensa de Binmax presentó la documentación correspondiente para desvirtuar los señalamientos. Además, argumentó que por los mismos hechos ya existe otra persona sometida a proceso penal, señalada como la responsable del accidente. Tras escuchar los argumentos y analizar los elementos de investigación presentados, hasta ese momento, el juez de turno resolvió otorgar falta de mérito a favor de Santiago Binmax, al considerar que no existen indicios suficientes para vincularlo penalmente en esta etapa del proceso. El juzgador señaló que el Ministerio Público debe realizar las diligencias de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y recabar más evidencia que permita esclarecer lo ocurrido. El accidente de tránsito se registró el pasado 17 de junio en la calzada San Juan y 23 Avenida de la zona 7 capitalina. De acuerdo con la investigación, Heidi Rodman habría perdido el control del vehículo que conducía, impactando contra la motocicleta en la que viajaban Santiago Binmax y Lucrecia Chávez. Como consecuencia de la colisión, Lucrecia Chávez sufrió graves heridas y falleció a su arribo a un centro asistencial, mientras el conductor de la motocicleta resultó afectado por el impacto. Por este caso, Heidi Rodman fue ligada a proceso penal por el delito de homicidio culposo y beneficiada con medidas sustitutivas que consisten en el uso del brazalete de control telemático, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse al MP para registrar su huella en el sistema biométrico. La decisión de dejarla en libertad mientras avanza la investigación generó inconformidad entre los familiares de la víctima, quienes presentaron una denuncia y anunciaron que participarán activamente en el proceso como querellantes adhesivos. El expediente continuará su trámite en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. Reportó Ángel Oliva. En redes sociales circulan imágenes del momento en que se escuchan disparos y se observa cómo varios vehículos habrían sido incendiados. Además, un grupo de personas se aleja del lugar para resguardar su integridad. El hecho se registró cuando empleados de una empresa privada realizaban una inspección en terrenos ubicados en la aldea El Paredón, Buenavista, Zipacates, Escuintla. Datos preliminares indican que un grupo de personas que se encontraba en el área les impidió el paso y arremetió contra los trabajadores de la entidad privada. Inicialmente se informó sobre un supuesto allanamiento y la posible retención de personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Sin embargo, las autoridades desmintieron esa versión. El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal aplazó el inicio del juicio contra Víctor Alvarizáez, exalcalde de Santa Catarina Pinula, acusado de abuso de autoridad con propósito electoral en el caso denominado Día de la Madre. La audiencia programada para este lunes fue reprogramada para el 24 de junio. Según la investigación, el exfuncionario habría utilizado fondos municipales para una actividad del Día de la Madre con el fin de promover su imagen durante la campaña electoral del 2015. Alvarizáez ha rechazado en repetidas ocasiones los señalamientos en su contra. Una mujer identificada como Ana, de 41 años, fue capturada en el ingreso a la granja modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla. Durante una inspección, las autoridades le localizaron un teléfono celular que presuntamente pretendía ingresar oculto en sus partes íntimas. De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer buscaba entregar el dispositivo a su conviviente, quien cumple una condena de 15 años de prisión por la comisión de varios delitos. La detenida fue puesta a disposición de un juez competente para resolver su situación legal. El aparato fue decomisado e incorporado como evidencia en el proceso. Y ya le informamos de los aguaceros, pero la canícula afectará a Guatemala entre 25 y 40 días. Según el INSIBUME, en la franja transversal del norte y el corredor seco, el fenómeno podría prolongarse y provocar una disminución de la lluvia, además de temperaturas más elevadas. El INSIBUME presentó las perspectivas climáticas para los meses de julio y agosto, señalando que Guatemala se encuentra en una fase de transición hacia condiciones asociadas al fenómeno del Niño.
Según los pronósticos, durante los siguientes 2 meses podrían registrarse déficit de lluvia entre el 37 y 63% en varios departamentos, siendo los más afectados El Progreso, Jalapa, Zacatepeque, Sololá, Zacapa, Baja Verapaz, Chiquimula, Totonicapán y Guatemala. Para este año se prevé una canícula un poco más prolongada, de aproximadamente de 20 a 40 días. Las regiones con más afectaciones se prevé que sea la franja transversal del norte y Valles de Oriente. Guatemala en este momento se encuentra en una transición del fenómeno del Niño, pero las autoridades han comenzado a advertir que la canícula podría prolongarse entre 25 y 40 días. Pero, ¿cuál es la diferencia entre canícula y qué significa fenómeno del Niño? Acá le contamos. La canícula se define como una disminución de los niveles de lluvia y aumento de la temperatura, esto debido a la cantidad de días despejados. Y el Niño se define como, bueno, es una fase del estado del Niño, oscilación del sur, ENOS por sus siglas en inglés. Esta fase se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del mar en la región del Niño 3.4 en el Océano Pacífico. Una de las principales recomendaciones que realizan las autoridades es poder almacenar agua. Con el fenómeno del Niño y la canícula, las lluvias escasearán y esto podría estarse prolongando hasta la última semana de agosto. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Pasamos a otro tema porque el cuerpo de hombre rana de los bomberos voluntarios continúa con las labores de búsqueda de Eddie Estuardo Donis Cordero, quien se encuentra desaparecido desde el 19 de junio, luego de que perdiera el control de su vehículo y cayera a la laguna de Ayarza, en Santa Rosa. Los socorristas informaron que han realizado descensos a profundidades de entre 45 y 90 pies. Sin embargo, hasta el momento no han logrado localizarlo. Durante las primeras operaciones fue ubicado el vehículo a 45 pies de profundidad. El automotor ya fue extraído de la laguna con el apoyo de equipo especializado. Tras la extracción del vehículo, los hombres rana continuarán la búsqueda a profundidades de hasta 120 pies. Familiares, amigos y vecinos de Donis Cordero también se han sumado a los esfuerzos de búsqueda, apoyando las operaciones desde lanchas en el lugar. Noticias del mundo. Al grito de resistencia y en medio de barricadas en llamas, miles de personas protestaron contra la elección de Abelardo del Espriella como nuevo presidente de Colombia. Miles de personas marcharon en la noche del domingo en contra del presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella. Votantes de la izquierda, derrotada en el balotaje por un estrecho margen, salieron a las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del mandatario saliente Gustavo Petro y de su candidato aliado Iván Cepeda. El mensaje es mantenernos movilizados, defendiendo la esperanza, esperando los resultados del escrutinio, pero también diciendo que al pueblo nunca le han regalado nada, nunca nos han dado nada, sino que lo hemos conquistado en la movilización popular. Lo que empezó como manifestaciones pacíficas escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos. En la ciudad de Cali, los manifestantes quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump respaldó la elección de la Espriella. El ambiente era muy distinto en la norteña Barranquilla, donde los simpatizantes de la Espriella no ocultaban su alegría. Muy bueno, lo que esperábamos. Es un hombre que viene a luchar por Colombia, viene a trabajar, sobre todo por la seguridad, por los niños, por nosotras las mujeres. Ojalá vea un progreso para este país, un progreso y que lo primero, la seguridad. El conteo preliminar oficial dio a de la Espriella ganador con el 49,6% de los votos, superando por menos de un punto porcentual a Cepeda, que logró 48,7%. Ante la estrecha diferencia en el balotaje, Cepeda anunció que impugnará el conteo de miles de mesas de votación y que solo reconocerá resultados cuando esté el escrutinio final, que tardará algunos días. De todas formas, el lunes llamó a sus seguidores a la calma. Pero fundamentalmente mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad
Y el gobierno de Guatemala aseguró que esperará los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia antes de felicitar al ganador, debido a lo ajustado del resultado preliminar. Por medio de la Secretaría de Comunicación Social, el Ejecutivo indicó que los comicios se desarrollaron de forma democrática y pacífica y subrayó la importancia de respetar el proceso de validación de los resultados. Según el conteo preliminar, el candidato Abelardo de la Espriella mantenía una ventaja de menos de un punto porcentual sobre Iván Cepeda, por lo que el resultado final quedó pendiente del escrutinio oficial. Y Estados Unidos suspenderá durante 2 meses las sanciones al petróleo iraní. Además, aseguró que Irán volverá a recibir a los inspectores nucleares de la ONU tras las conversaciones celebradas en Suiza para buscar el fin del conflicto en Oriente Medio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados. Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní quedan autorizadas hasta el 21 de agosto, según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, celebró la incansable mediación de Pakistán y Qatar, que según él ha permitido avances importantes para poner fin a la guerra. Detalló que se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Jorge Vega volvió a lo más alto del podio. El gimnasta guatemalteco ganó la medalla de oro en la prueba de suelo del Campeonato Panamericano de Brasil y confirmó su vigencia entre los mejores del continente. Guatemala volvió a destacar en el escenario internacional gracias a Jorge Vega, quien se consagró campeón panamericano en la prueba de suelo durante el campeonato de gimnasia artística disputado en Río de Janeiro, Brasil. El gimnasta nacional obtuvo una calificación de 14.166 puntos, con la que superó al colombiano Ángel Barajas, quien se quedó con la medalla de plata con 13.900. Y al brasileño Vitaly Guimaraes, que completó el podio con 13.700. El triunfo de Vega se basó en su rutina de alta dificultad, que tenía una nota de 5.7, la más elevada entre los medallistas. Pese a recibir una penalización de 1 décima, logró imponerse gracias a la calidad de su ejecución y a la consistencia de su presentación. Con este resultado, Jorge Vega confirma su vigencia entre los mejores especialistas de suelo del continente y suma un nuevo éxito a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los referentes del deporte guatemalteco. Ahora, el gimnasta centra su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que iniciarán el mes de julio y representan su siguiente gran reto en el calendario deportivo. Para Noticiero Guatevisión, reportó Juan Pablo de León. Unos 3.000 millones de quetzales adicionales circularán en la economía nacional durante los próximos días. El Banco de Guatemala atribuye este movimiento al asueto largo, el pago de salarios y la cercanía del bono 14. A partir de esta semana, la banca central comenzará un proceso gradual de inyección de efectivo para alcanzar un total de 2.600 millones de quetzales y cubrir la demanda derivada del pago mensual de salarios a los trabajadores de los sectores público y privado. Además, se prevé un aumento en la circulación de dinero por el asueto largo y el desplazamiento masivo de personas hacia el interior del país. De manera estacional, la demanda de efectivo aumenta en Guatemala durante la Semana Santa, el pago del bono 14, el asueto por el Día de Todos los Santos y las actividades de fin de año.
William Ariel Cano Hernández, gerente financiero del Banco de Guatemala, explicó que esta semana comenzará el proceso gradual de inyección de efectivo para alcanzar un monto total de 2.600 millones de quetzales y atender la demanda asociada al fin de semana largo. Adicionalmente, se inyectarán 500 millones de quetzales para cubrir el pago del bono 14 a los trabajadores de los sectores público y privado, que se hará efectivo a mediados de julio. De esa cuenta, el circulante adicional en la economía alcanzará los 3.000 millones de quetzales, explicó el funcionario de la Banca Central. Los análisis indican que el saldo de la emisión monetaria alcanzará los 110.000 millones de quetzales, un nivel transitorio en la economía y que se prevé posteriormente retorne a niveles previos. Cano Hernández destacó que se adquirió una nueva remesa de papel moneda y monedas, con la que se garantizará el suministro de efectivo durante los próximos 5 años. Según los registros, el billete de 100 quetzales tiene una participación del 70% en la economía, lo que significa que de cada 10 billetes que circulan, 7 son de esa denominación. También los billetes de baja denominación, como de 5, 10 y 20 quetzales, están en el segundo lugar de mayor demanda por las personas y que se desgastan a mayor velocidad. Esto por el movimiento comercial que tienen en la economía. El desplazamiento de personas a la provincia, el pago de salarios para los trabajadores de los sectores público y privado, así como el asueto de fin de semana largo, son las principales causas para hacer esta emisión adicional de dinero, la cual se incrementó en relación con el año pasado. Con información de Urias Gamarro, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, el cáncer de riñón es una enfermedad que puede avanzar de forma silenciosa durante años. Especialistas advierten que este padecimiento, más frecuente en hombres, suele detectarse cuando el daño al órgano ya es significativo. El cáncer de riñón es considerado por expertos como una enfermedad silenciosa que afecta principalmente a los hombres y que en muchos casos es detectada de manera accidental durante exámenes médicos realizados por otras causas. De acuerdo con especialistas, la enfermedad consiste en un daño progresivo e irreversible del hígado, el cual puede tardar entre 5 y 10 años en desarrollarse, sin presentar síntomas evidentes. Aunque comúnmente se relaciona con el consumo excesivo de alcohol, los especialistas advierten que también puede ser consecuencia del hígado graso, la obesidad, la diabetes, las hepatitis virales B y C, así como del uso prolongado de algunos medicamentos. Los médicos explican que una de las principales dificultades para combatir esta enfermedad es que durante sus etapas iniciales no produce molestias importantes, por lo que muchos pacientes acuden a consulta cuando el daño hepático ya es avanzado. Entre los primeros síntomas se encuentra sangre en la orina de color rosado, rojo o marrón oscuro, pérdida de apetito, dolor en el costado o la espalda que no desaparece, cansancio, pérdida de peso sin causa aparente, masa abdominal palpable, aunque es poco frecuente. Para prevenir este padecimiento, los especialistas recomiendan mantener un peso saludable, no fumar o dejar de hacerlo y tener especial cuidado si se trabaja con tricloroetileno, un solvente industrial utilizado para eliminar grasa de piezas metálicas y fabricar el refrigerante HFC 134A debido a su alta toxicidad. Los especialistas insisten en que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad, reportó Ángel Oliva. El pasado Maya sigue revelando nuevos secretos. Investigadores de Guatemala, Francia, México y Canadá presentaron los hallazgos más recientes en el sitio El Tigre Petén, donde identificaron una estructura ritual circular de hace 2000 años. Un equipo de arqueólogos de Guatemala, Francia, México y Canadá presentó los hallazgos más recientes del proyecto Lechugal Norte El Tigre en Petén, entre los que destaca una estructura ritual circular denominada Okosh, construida hace aproximadamente 2000 años. Los investigadores explicaron que el edificio fue construido durante el periodo preclásico terminal y es una de las estructuras circulares de su tipo más altas registradas en el norte de Petén. Las excavaciones revelaron entierros de infantes y de un hombre adulto asociado a prácticas rituales, así como indicios de que el sitio tuvo funciones políticas, religiosas y administrativas. Está vinculado con esos ritos agrícolas o para petición de lluvia, eso es algo conocido, entonces puede ser una pista, pero lo que nos interesa también es que la transición entre el periodo preclásico terminal y el periodo clásico, tal vez hubo un cambio en la función de este edificio cuando sepultaron a este hombre en una posición tan privilegiada. Tal vez aquí tenemos un intento de creación de una dinastía modesta, pero de un poder más
personificado, más encarnado por una persona en concreto, que es una dinámica que se puede encontrar en este periodo. Los especialistas indicaron que las próximas investigaciones incluirán análisis de ADN antiguo, dataciones por radiocarbono y estudios isotópicos para conocer el origen y las condiciones de vida de las personas enterradas en el lugar. Para contarles, toma aproximadamente entre 3 días y una semana excavar completamente un cuerpo. O sea, es un proceso muy detenido, muy exhaustivo, muy detallado. Entonces analiza la posición exacta de cómo aparece cada huesito y eso permite reconstituir la postura inicial de la persona. Además, los datos obtenidos mediante tecnología LIDAR confirman que el norte de Petén estuvo densamente poblado durante miles de años y revela la extensión de los asentamientos y el impacto del saqueo en la reserva de la biosfera maya. Reportó Paula Carranza y Juan Diego González. Bueno, con ese gran hallazgo nos vamos a despedir esta noche, agradeciendo su sintonía. Por supuesto, mañana más noticias aquí en Guatevisión. Hasta pronto, lo de siempre, descanse y que tenga buena noche.